un campo de batalla congelado. Al final de su historia, se había transformado en un cementerio de cuerpos y armas. Un golpe fatal finalmente había alcanzado al gran villano. La espada sagrada había atravesado su corazón. El gran guerrero jadeaba pesadamente. Estaba aliviado por haber logrado finalmente asestar el golpe de la esperanza. Finalmente, el demonio del continente Artmon, el nigromante, estaba a punto de ser eliminado. Artimon rechinaba los dientes. Su rostro estaba marcado por las numerosas heridas de la batalla. La Gran Guerra Continental duró 10 años. Se cerró con una operación conjunta. Una élite reducida se infiltró en las líneas enemigas, mientras el ejército imperial lideraba la ofensiva principal. Archmond había anticipado ese movimiento. Construyó una línea defensiva para detenerlos, pero sus preparativos fracasaron miserablemente. Así, fue derrotado por completo. Su derrota llegó a manos de un único caballero, el Lord de los Caballeros del Norte, Berkel Heinland. Caminando con la espada en mano, Berkel declaró que no había ganado solo. Fue con la ayuda de innumerables personas que derramaron sangre y sudor. Fue así que mi espada pudo alcanzarlo. Por eso, desiste, Ardmond, por la paz del continente. Frente a esas palabras que consideraba hipócritas, el nigromante replicó furiosamente: «Cállate. Durante todo este tiempo, solo miraste a tu pueblo perecer por la plaga. ¿Y ahora imploras por paz? Eres peor que un monstruo. Hasta el último de los caballeros, cada uno de ustedes, hipócritas. Acabaré con la humanidad con mis propias manos». A pesar de la espada clavada en su pecho, Ardmond aún podía ejercer su poder de nigromancia. Dejó a los caballeros del norte en alerta. Todos se posicionaron detrás de Berkel, protegidos por su líder. Frente al peligro, uno de los compañeros del Lord de los Caballeros le advirtió que necesitaban eliminar al nigromante de inmediato, o la situación podría volverse demasiado peligrosa. Berkel escuchó la advertencia. Ordenó que todos retrocedieran. Enfrentando al nigromante, declaró sus crímenes. 20 millones de personas cayeron por causa de la plaga, y tú usaste la nigromancia en todas ellas para convertirlas en un ejército. Esa fue la chispa que inició la guerra. Rechinando los dientes, Ardmond dijo al guerrero que no hiciera bromas. Sabía de eso y de mucho más. Tu pueblo probablemente está entre esos 20 millones. Estás aquí solo para vengarte de mí. ¿Estoy equivocado? Berkel, el caballero, permaneció en silencio por algunos instantes. Luego levantó la espada y la apuntó hacia Archmond. Estoy aquí por una sola razón. Por el futuro de los niños. Frente a esa espada, Ardmond sintió su cuerpo congelarse por un breve momento. Con una mirada impasible, el caballero afirmó que estaba transmitiendo sus ideales, sus creencias y sus esperanzas a las futuras generaciones. En los ojos azules del líder de los caballeros, Ardmond vio reflejada su propia corrupción y la determinación de un verdadero caballero. Ardmond cayó de rodillas, se rindió, podía atacar a Berkel, pero dejó caer su espada sagrada. Sorprendió a sus compañeros. Luego, sacó una espada cubierta de runas mágicas. La apuntó a Ardmond, concediéndole el derecho a decir sus últimas palabras. Ardmond murmuró débilmente: «Un nigromante no muere fácilmente. Algún día volveré». Con esas palabras, sintió la hoja tocar su cuello. Vio el mundo girar cabeza abajo. La celebración se esparció por el campo congelado. Finalmente, el nigromante había encontrado su fin. Más allá de la animada celebración, Artem logró escuchar el sonido de su propia caída. Sus ojos se cerraron lentamente. Aquella era la conclusión de 10 años de una gran guerra. Así, Artem, el nigromante, encontró su fin. Pasaron los años. En una noche de lluvia y truenos, las luces de un palacio seguían encendidas, a pesar de la hora avanzada. En uno de los cuartos, 2 mujeres estaban emocionadas al ver a su joven maestro recién nacido mover los labios. El bebé parecía tener alguna conciencia y se preguntaba dónde estaba. Las niñeras se acercaron a la cuna elevada, jugando con el niño. ¿Dormiste bien, joven maestro Kellen? Una de las mujeres sonrió al bebé mientras le mostraba un medallón con la imagen de una mujer. «Joven maestro, esta es la duquesa. Ella es tu madre. Intenta decir mamá». El bebé temblaba, sintiendo su cuerpo pesado. Reuniendo un poco de fuerza, murmuró: «Ma, ma». Las mujeres se sorprendieron. El joven maestro parecía a punto de hablar. Sin embargo, diferente de lo que esperaban, el bebé bramó: «Guardianes de las tinieblas, lacayos y soldados, yo Ardmond, os invoco. Escuchad mi mandato». Las 2 mujeres casi se desmayaron, y cuando un rayo cayó sobre la residencia, sus gritos de miedo resonaron por toda la propiedad. 15 años pasaron rápidamente. En el patio de la gran residencia, un joven llamaba la atención de las chicas, ya fuera por su rostro o por su cabello blanco. Para todas ellas, la apariencia de Klein era digna de ser llamada una obra de arte de los dioses. Vestía ropa formal, un chaleco negro y una camisa blanca. Kelly caminaba con un aire misterioso. Las chicas que lo rodeaban tenían la impresión de que Kelly irradiaba una luz propia. Se preguntaban cuál sería el secreto para ser tan guapo. De repente, Klein escuchó una voz. «Te encontré». Un balde de agua fue derramado sobre su cabeza. Un hombre gigantesco, marcado por una cicatriz en el rostro, empujó la cabeza de Kelly hacia
dentro del balde mientras gritaba: «¡Vete, espíritu maligno!». El hombre frunció el ceño y murmuró para sí mismo: «Raro». Por un instante, definitivamente tuvo una expresión que recordaba a Archmond Garrison Birkman, sacerdote de la Orden Sagrada. Ya había convertido a atormentar a Klein en su rutina diaria. Las jóvenes que hasta entonces estaban encantadas con Kellen empezaron a sentir pena por él. Klein miró al sacerdote y comentó con desdén: «No es fácil decir cosas tan absurdas con tanta confianza». Luego cuestionó: «¿No estás cansado de hacer esa tontería de ritual de purificación sin sentido? Después de tantos años». Para Garrison, eso no era algo sin sentido. Él creía que dentro del cuerpo de Kellen habitaba el alma de Archmond. Era una entidad maligna que necesitaba ser purificada periódicamente. Aunque el joven insistía en que no era Archmond, el sacerdote rociaba agua bendita en su rostro, siempre que veía alguna expresión que le recordaba al nigromante. Después de ser mojado una vez más, Klein comenzó a preguntarse si ese sacerdote no estaba loco. Se alejó, caminando hacia atrás, mientras murmuraba: «Bastardo loco, bastardo loco». Antes de que Klein pudiera escapar, Garrison ordenó a sus subordinados. El protagonista corría mientras el sacerdote anunciaba: «Por el crimen de insolencia serás bañado en agua santa». Corriendo por el patio, Klein gritaba: «¡No me hagas reír! ¡Ya dije que no soy Archmond! ¡Mi nombre es Klein!». Se preguntaba si ese maldito sacerdote aún podía ser considerado humano, aunque Archmond nunca había esperado algo así. Su situación se había convertido exactamente en eso. Nunca podría imaginar que, ese día, estaba absolutamente seguro de que había sido eliminado. Sintió su caída, pero cuando abrió los ojos de nuevo, ya estaba en el cuerpo de un bebé. Entre todas las posibilidades, las primeras palabras que pronunció en ese nuevo cuerpo fueron encantamientos de nigromancia de Archmond. Gracias a eso, fue tratado como una entidad maligna y fue apresado en un monasterio. Al cumplir 3 años en el monasterio, encontró a un hombre que afirmaba ser un sacerdote de la Orden Sagrada. Klein nunca imaginó que ese sería el comienzo de una pesadilla. El protagonista tuvo que soportar las oraciones de Garrison durante 24 horas seguidas, sin poder dormir. Además de baños de ajo congelado, Klein incluso pasó por la purificación por fuego. Así, acabó siendo sometido a todo tipo de exorcismos. Ahora, varios años después de haber sido llevado al convento, Klein sentía que su mente estaba al borde del colapso. Era su cumpleaños, y la única persona que lo apoyaba era Arim, su empleada personal. La joven pelirroja, con sus largas coletas dobles, se arrodilló en el suelo y hizo una oración por él. Que nuestro joven maestro Klein viva como descendiente de un héroe, convirtiéndose en un miembro saludable de la familia lo más rápido posible. Revolviendo los ojos, Klein ya no podía soportar oírla, y acabó tirando el sombrero de cumpleaños al suelo. Arim quedó sorprendida al ver que el sombrero que había hecho fue desechado de esa forma. Klein inmediatamente se sintió culpable por haber actuado de manera tan impulsiva. Sabía que Arim debía haber puesto mucho cariño en lo que hizo con sus propias manos. Rascándose la cabeza, se disculpó con ella. El protagonista estaba a punto de recoger el sombrero cuando Arim reveló que quien lo había hecho era el sacerdote Garrison. Klein recogió el sombrero en el instante justo en que sintió una mirada sombría sobre él. Se dio la vuelta y vio al sacerdote mirándolo fijamente. No sabía que Klein había tirado el sombrero al suelo momentos antes. Garrison lloró emocionado. Pensar que usarías también el sombrero que tejí con tanto esmero durante una semana entera me conmovió. Yo, Garrison, estoy verdaderamente conmovido. Con una sonrisa, Klein afirmó que no llevaba el sombrero y lo destruyó. Lo rasgó en pequeños pedazos. Indignado, el sacerdote inició inmediatamente la purificación. Apareció el alma perversa de Armond. Klein respondió furiosamente: «Ya dije que no soy Armond, maldito sacerdote». Más tarde, el Uncle, comandante de los Caballeros Rojos, saludó al padre Garrison. Quería saber si el ritual de purificación había sido concluido. El caballero forzó una sonrisa. Comentó que los rumores de que el joven maestro Klein era Archmond existían desde hacía más de 10 años. Incluso la orden afirmaba que no había nada de malo con él. La discusión entre Garrison y Klein fue interrumpida. El sacerdote empujó al joven a un lado. Acordó con el caballero. Con Kellen caído en el suelo, los dos comenzaron a hablar sobre algunos documentos. Hasta rieron juntos. El padre, que sabía navegar muy bien por el juego político, retrocedió en el momento justo. Antes de salir, lanzó una última mirada a Klein. Mantuvo su convicción de que aún existía la posibilidad de estar en lo cierto. Avisó al pasar por la puerta: «El próximo ritual de purificación será el viernes. Así que, límpiate bien y espérame. ¿De acuerdo? Mantén tu cuerpo y tu mente puros». Después de maldecir al sacerdote una vez más, Klein suspiró. Estaba cansado de ser perturbado sin parar. Sentándose en el sofá, finalmente pudo descansar un poco. Se preguntó al caballero si un sacerdote realmente podía actuar de esa manera. Además, preguntó si Garrison era realmente un sacerdote, porque, con ese físico musculoso, parecía más un monstruo que un hombre santo. Trayendo una toalla, su Lord Arryn le preguntó si Klein realmente ya no era más Archmond. Klein se irritó solo al escuchar ese nombre. Negaba porque sabía que, si daba la razón,
Ni siquiera podía imaginar el tipo de sufrimiento que tendría que enfrentar a continuación. Actualmente, apenas tenía tiempo para recuperar su cuerpo. Aún necesitaba lidiar con todos esos rituales de purificación. Desde que Ardmond renació hasta ahora, vivió bajo constante vigilancia. Todo por los rumores de que era Ardmond. Rumores que surgieron desde su infancia. Por eso, pasó 7 años enteros encerrado en un monasterio. Klein estaba a punto de volverse loco. Se rascaba la cabeza mientras apretaba los dientes. Maldecía a todos alrededor. ¡Demonios! Pensé que finalmente había logrado volver al educado, pero ahora es ese sacerdote atormentándome otra vez. Manteniendo una sonrisa discreta, Dunkel afirmó que, aunque parecía irritante, el sacerdote Garrison era un ejecutor. Sin duda, tenía sus motivos. Al escuchar que Garrison era llamado ejecutor, Arin, que no conocía ese término, preguntó qué significaba. Dunkel pensó durante unos instantes en la mejor forma de explicar. Antes de responder, dijo, ese es un título concedido al más fuerte de la orden, alguien que no puede ser derrotado por ningún otro miembro, excepto por el duque de su familia. El joven maestro, las palabras de Dunkel dejaban claro lo poderoso que era el sacerdote. Al mismo tiempo, lo emocionaron. También demostraron la fuerza de la familia del joven maestro. Pensando en el asunto, Arin preguntó quién era la persona más fuerte de la familia de Klein. Con una sonrisa, Dunkel respondió que probablemente sería el 7º duque. Klein lo corrigió inmediatamente. ¡Es el primero! Dunkel se sorprendió, pues creía que el padre de Klein, el 7º duque, era más poderoso. Klein rechazó esa idea sin dudar. El primero es el más fuerte. La convicción demostrada por el joven hizo que el caballero permaneciera en silencio y simplemente aceptara su respuesta. Al escucharlo, Arin comentó con el caballero. Dije que el joven maestro es quien más admira al primer duque. Se había dado cuenta de que Klein a menudo pasaba largos momentos mirando el retrato del fundador de la familia. Al escuchar eso, el protagonista negó su afirmación internamente. Como estaban hablando sobre el primer duque, Dunkel comentó que ya habían pasado 200 años desde la fundación de la familia. 200 años seguían siendo un periodo que Klein tenía dificultades en aceptar. Él, el nigromante Ardmond, había atravesado 7 generaciones de una familia y terminado siendo descendiente del primer duque, el hombre que terminó su vida y, de alguna forma, lo hizo renacer en ese futuro. Más tarde, durante la siguiente sesión de purificación, Arin estaba más preocupada que nunca. Encontró a su joven maestro con la cabeza metida dentro de un balde de agua. Incluso Garrison parecía sorprendido con el resultado, pero trató de tranquilizar a la chica. ¿Ves? Te dije que podría estar más de 1 minuto bajo el agua. La inocente sirvienta se animó de inmediato con la observación. ¡Oh! Entonces el joven maestro es prácticamente un pez. Al escuchar eso, Garrison reflexionó un instante antes de preguntar si no deberían realizar la próxima ceremonia de purificación dentro de un tanque de peces. Al oír eso, Klein sacó la cabeza del balde y maldijo al sacerdote. ¿Por qué estás haciendo esto justo hoy, sin ni siquiera avisarme? Como si fuera lo más natural del mundo, el padre reveló que había sentido una energía maligna viniendo del cuarto del joven maestro, siendo sostenido por los subordinados de Garrison. Klein se negaba a creer que había sido sumergido en un balde solo porque ese viejo tuvo una corazonada aleatoria. Interrumpiendo la discusión, Dunkel apareció trayendo una carta invitación para Klein. Mientras secaba su cabello mojado, el joven preguntó quién la había enviado. El caballero reveló que la carta venía del Lord Dalton, el mismo joven que había duelado contra él algunos días antes. Según el mensaje, Dalton deseaba disculparse por lo ocurrido en los campos de entrenamiento. Klein frunció el ceño. Se preguntaba por qué ese bastardo ofrecía una disculpa tan repentinamente. Al abrir la carta, descubrió que se trataba de una invitación a una cacería. Considerando que su adversario había causado problemas en los campos de entrenamiento no hacía mucho, eso le pareció sospechoso. Parecía más bien una excusa para atraerlo allí. Dunkel preguntó si Klein pensaba aceptar la invitación. Sin encontrar un motivo convincente para rechazarla, consideró aceptarla. Además, había otra razón para su confianza. En los últimos días, Klein había revisado innumerables veces en su mente la esgrima de Delem. Llegó a una conclusión sorprendente. Ahora podía reproducir perfectamente cualquier técnica que hubiera visto solo una vez, incluso sin entender exactamente cómo era posible. Dunkel permaneció en silencio. Aceptó la decisión del joven maestro. Luego, informó que prepararía la carruaje. Al escuchar que se trataba de una casa, Garrison se acercó y preguntó si podría acompañarlos. Tan pronto como supo que el sacerdote también quería ir, Klein protestó. ¿Qué estás pensando? ¿Por qué vendrías? ¿Qué tipo de plan maligno estás tramando ahora? Garrison lo miró con calma. Recordó lo que había dicho más temprano. Por algún motivo, tengo un mal presentimiento hoy. Una carruaje avanzaba por el bosque hacia una enorme propiedad. La carretera irregular y sin pavimentar hacía que el vehículo se balanceara constantemente. Riña se sentía mareada. Incapaz de soportar la incomodidad, se recostó sosteniendo su barriga. Klein tomó una almohada y la lanzó a Garrison, que estaba sentado a su lado, para ayudar a la joven. Mirando por la ventana, el protagonista comentó: el bosque occidental tiene un terreno bastante accidentado. Es un viaje difícil para quienes no están acostumbrados.
acostumbrados. Te sentirás mejor después de dormir un poco. Al escuchar eso, Harrison comenzó a llorar emocionado. Creyó que la almohada había sido destinada a él. No podía creer que el joven maestro había madurado hasta el punto de preocuparse por los sentimientos de los otros. Simplemente lo ignoró y volvió su atención al paisaje afuera. Ese lugar había cambiado mucho a lo largo de los años. Cuando aún era el nigromante Artmont, esa región estaba cubierta por nada más que nieve y cadáveres. El antiguo campo de hielo se había transformado a lo largo de los años en una región exuberante y llena de vida. Klein imaginó que eso probablemente había sido obra de Berkel. Cuando el viaje llegó a su fin, Dunkel abrió la puerta de la carruaje para que el joven maestro pudiera bajar. Habían llegado al Gran Ducado de Cornwall. Por primera vez en mucho tiempo, Klein estaba en el territorio donde vivía Dalton. El lugar era aún más lujoso que la propiedad principal de los Rhineland, una de las 3 grandes casas. Y para una simple competencia de caza entre jóvenes nobles, parecía haber una cantidad absurda de dinero desperdiciada. De repente, Klein oyó a alguien llamarlo. Un joven que sostenía las correas de varios perros musculosos se acercó con una sonrisa burlona. Preguntó qué estaba mirando Klein. Con una mirada llena de desprecio, el chico comentó: altos techos y gruesas paredes. Es una construcción impresionante, ¿no? Por casualidad, teníamos algunas monedas sobrantes, después de todo lo que conseguimos arrancar de tu linaje directo. El joven hablaba con Klein como si él no pudiera entender el significado de aquellas palabras. Klein observó a los perros, que babeaban de hambre, y preguntó: ¿desde cuándo una cacería se ha transformado en un evento social con tantas personas presentes? Dándose cuenta de la impaciencia de Klein, Dalton afirmó que ya había preparado todo. Entonces, soltó a los perros, permitiéndoles correr libremente. Diversas carnadas habían sido esparcidas por la montaña. El sentido del olfato de un perro hambriento podía ser decenas de miles de veces más agudo que el de un ser humano. Así que, tan pronto como los animales salieron en busca de la carne, el joven alzó su arco y disparó una flecha contra ellos. Él y sus seguidores se rieron emocionados por el éxito de la cacería. Arin se acercó de repente, pero Dalton se interpuso en su camino. Ajustándose, sostuvo a la chica por la cabeza mientras decía: «Oh, entonces eres la pequeña sirvienta de Klein». Con una mirada llena de desprecio se burló: «No tengo idea de por qué él lleva consigo a una niñita tan pequeña. Ven conmigo y te daré algo mejor». Antes de que pudiera continuar, Dalton sintió a alguien agarrar su muñeca. Con una voz fría y sombría, Klein lo advirtió: «Quítale las manos antes de que las arranque». Sintiendo el dolor atravesar su muñeca, Dalton retrocedió inmediatamente, molesto. Pasó junto a Klein, montó su caballo y lo llamó: «Vamos, seguimos para la cacería». Klein también montó su caballo y advirtió: «Dunkel, ¿lo oíste? Regresaré. Entonces, espera aquí, no me sigas». Sorprendido por la decisión del joven maestro, Dunkel intentó advertirle que sería peligroso ir solo. En respuesta, Klein retiró un pergamino marcado con los símbolos de una luna y una estrella. Ese era un pergamino de señal mágica, un objeto desechable utilizado para enviar señales a distancia. Incluso alguien sin mana podía usarlo, solo hacía falta rasgarlo. Bajando la voz, Klein explicó al caballero: «Ese sacerdote creo que me seguirá. Si desaparece de repente, considera eso una señal de que algo salió mal». Dunkel frunció el ceño y preguntó: «¿Qué podría salir mal?». Mostrando la marca de luna grabada en su mano, Klein respondió: «En caso de que Garrison desaparezca, debería rasgar el pergamino. El símbolo lo avisaría inmediatamente». Después de dejar sus instrucciones, Klein hizo avanzar su caballo. Quizás por haber oído toda la conversación, el sacerdote permaneció en silencio. Cuando Klein llegó al bosque, ya se había hecho de noche. Él imaginó que Dalton no habría ido muy lejos. Siguiendo las huellas dejadas en la selva, pronto debería encontrarlo. A medida que avanzaba hacia el interior del bosque, Klein escuchó la voz de Dalton en un claro donde los perros ya habían caído. Dalton estaba agachado en el suelo, pasando la lengua por la hoja de su espada, mientras observaba a Klein. «Seguro que te tomaste tu tiempo bajando del caballo». El protagonista preguntó qué quería. Al mirar alrededor, se dio cuenta de que los perros habían desaparecido. Apuntando la espada a Klein, Dalton declaró: «Este será el gran final de la cacería, porque la última presa serás tú». Sin mostrar sorpresa, Klein preguntó si Dalton realmente pretendía atacarlo. Con los ojos llenos de locura, Dalton reveló su plan: «Después de acabar contigo, arrojaré tu cuerpo a los pies de Delaine y me reiré en su cara. Highland, qué familia patética. No son más que una cáscara vacía, sin poder ni influencia». Klein no pudo evitar la sorpresa ante cuánto Dalton se había vuelto desequilibrado. Agitando la mano, Dalton convocó decenas de subordinados ocultos entre los árboles. «No tendrás ni siquiera la oportunidad de luchar. El ducado pertenece a la rama colateral. De cualquier manera, culpa solo a ti mismo por nacer en una familia tan patética». Los hombres sacaron sus espadas, mientras aquellos escondidos en las ramas preparaban flechas en sus arcos. Dalton reía sin parar, deleitándose con la idea de que, al día siguiente, todos comentarían que el joven maestro de la familia de los espadachines caídos del norte se había convertido en alimento para perros. Las palabras llenas de burla hicieron que Klein recordara las últimas palabras que Berkeley Rhineland le había dicho.
Todo lo que hago es por el futuro de los niños. Al escuchar todo ese monólogo insano, Klein soltó un largo suspiro y, a continuación, comenzó a reír. Su risa era aún más inquietante que la de Dalton. Al verlo reír de esa manera, Dalton retrocedió involuntariamente, mordiendo sus labios con irritación. ¿Te estás riendo? ¿Te volviste loco? La respuesta de Klein trajo consigo la presencia de Artmond. Un mocoso como tú no conoce su lugar. Dalton abrió los ojos y comenzó a sudar frío. La voz sombría de Klein resonó en el bosque. Esta familia fue construida a cambio de mi vida, y aún así osas insultarla. ¿Osas burlarte de ella? Una energía oscura comenzó a desbordarse alrededor de Klein. El cielo tomó un tono rojizo, mientras bandadas de aves asustadas levantaban vuelo hacia el horizonte. Dalton no podía comprender lo que estaba sucediendo. No había forma de usar magia, pues no poseía mana. Entonces se corrigió. Eso no es magia, esto es energía demoníaca. Dalton y sus hombres comenzaron a retroceder, incapaces de resistir al miedo que esa energía despertaba en sus corazones. Dalton abrió aún más los ojos al escuchar cómo Klein había llamado a esa fuerza. Con una ligera sonrisa, Klein entonó: invoco las almas ancestrales sepultadas en las profundidades del tiempo. Atraeré de nuevo la luz por mi nombre. Les ordeno una vez más: coman, devoren y vuelvan a banqueter. Al escuchar esas palabras, que solo conocía a través de rumores, Dalton gritó aterrorizado: ¡No, no es posible! Artmond, junto a Klein, vio decenas de muertos vivos comenzando a emerger de la tierra. Al levantar la mirada, pronunció una vez más: hasta que su resentimiento sea finalmente saciado, devoren a cada uno de ellos. Artimundo creía haber sido olvidado. 200 años habían pasado. El pasado no era más que un recuerdo distante, envuelto por la niebla del tiempo. Sin embargo, en su nueva vida, volvió a sentir un llamado, un eco que parecía resonar sin fin a través de la oscuridad. Era la voz de los muertos que lo convocaba una vez más. Ese eco, ese pulso, esos vestigios y recuerdos se transformaban en una profunda sensación de nostalgia. Al usar su poder nuevamente, tras 200 años, Artmond, ahora Klein, aterrorizó a Dalton hasta el fondo del alma al oírlo llamarlo Archmond. Klein sonrió con malicia. Oh, solía ser llamado por ese nombre. El cielo rojo fue cubierto por sombras. Los mercenarios contratados por Dalton se asustaron al escuchar el nombre Archmond, una figura que hasta entonces existía solo en historias y rumores. A pesar de Klein y de los esqueletos recién levantados, Dalton mantuvo su confianza. La arrogancia en su voz llamó la atención de los muertos vivos. Sin embargo, el sonido de huesos moviéndose no parecía particularmente amenazador. Dalton se sorprendió por un instante, pero pronto él y sus hombres comenzaron a reírse. A sus ojos, esos esqueletos parecían patéticos. Al oír a sus muertos vivos ser llamados basura, Klein pensó que había escuchado mal. Dalton no ahorró en burlas. Así es, basura. He aplastado centenares de esqueletos como esos en misiones. Uno de los hombres a su lado preguntó, curioso, ¿por qué los huesos de esos esqueletos eran negros? Dalton ni siquiera se molestó. Huesos siguen siendo huesos, y pronto serán transformados en souvenirs tras la victoria. Luego, ordenó a sus hombres que destruyeran los esqueletos que bloqueaban el camino. A los arqueros, les dio una orden diferente. Debían disparar a través de los monstruos. Los combatientes a distancia apuntaron sus arcos y ballestas hacia Klein. Con el comando de Dalton, una lluvia de flechas fue disparada. Los proyectiles cortaron el aire del bosque abierto. Avanzaron rápidamente hacia Klein. Él, sin embargo, observó todo con absoluto desprecio. Cuando las flechas impactaron en el suelo, una cortina de polvo se elevó por el campo. Dalton reía, convencido de que Klein había sido transformado en un espantapájaros. Sin embargo, sus ojos se abrieron de par en par ante la realidad. Las flechas habían sido bloqueadas. Escudos de huesos surgieron en las manos de los esqueletos. Formant un mur défensif, interceptant tous les tirs, avec un sourire malicieux, Klein commenta: 200 ans, c'est beaucoup de temps. Pensait que personne ne reconnaîtrait plus ces squelettes en voyant les boucliers. Les mercenaires étaient choqués. Jusqu'à quelques instants avant, les squelettes ne portaient aucun équipement. Klein révéla qu'ils n'étaient pas des squelettes ordinaires. Lorsqu'on lui demanda quel type de morts vivants ils étaient, il sourit simplement. Les miens sont différents, comme s'il démontrait encore une fois sa création. À Berkel, Klein ordonna de former la première ligne défensive. L'avenir que Berkel avait essayé de construire, en l'éliminant, était insulté par les gens de cette époque. Maintenant, il montrerait à l'homme qui avait été son bourreau et qui était aussi son ancêtre comment il écraserait ceux qui osèrent défier son héritage. Sur ordre de Klein, les squelettes avancèrent à une vitesse effrayante. Dalton fut horrifié. Les squelettes qu'il connaissait n'étaient pas capables de courir. « Ne paniquez pas! Gardez la formation! Ce ne sont que des squelettes !» La réponse des morts vivants fut immédiate.
Des épées traversèrent l'air, fendant les mercenaires et les abattant sans pitié. Dalton vit un à un les hommes qu'il avait engagés tomber devant ses yeux. Il essaya de crier, ordonnant de garder la formation, mais il était déjà trop tard. Alors que la bataille se déroulait, Klein donna un nouvel ordre à son armée. « Deuxième unité des arbalètes, entourez-les, accrochez vos flèches sur les cibles !» Quand les mercenaires regardèrent vers le haut, ils trouvèrent des squelettes positionnés entre les branches des arbres, pointant des arbalètes de os directement sur eux. Face à cette vision, plusieurs hommes paniquèrent. « Courez !» Avant qu'ils puissent s'échapper, Klein ordonna « Feu !» Une nouvelle pluie de projectiles tomba sur eux. Ceux qui échappaient aux flèches étaient atteints par les squelettes armés d'épées. Dalton observait tout autour de lui, incapable de croire. Il comprit enfin que ceux-ci n'étaient pas les squelettes communs qu'il connaissait. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il et tous ses subordonnés ne soient exterminés. Désespéré, il tenta de changer le cours de la bataille, ordonnant aux hommes d'abandonner les arbalètes et de sortir leurs épées. Cependant, plus personne ne l'entendait. Maudissant les squelettes, Dalton décida de se battre personnellement. Son coup réussit à arracher le crâne de l'un des morts vivants, lui rendant une partie de sa confiance. Au moment où il ouvrit la bouche pour avertir les autres que la tête était le point faible des monstres, il fut surpris. Le squelette qu'il venait de décapiter continuait à se battre. Même sans tête, le mort-vivant avançait encore. Son épée passa dangereusement près du visage de Dalton, s'approchant lentement. Klein se souvint de ses propres mots et sourit. « J'ai dit que mes squelettes étaient différents. » Le squelette sans tête marcha vers le crâne tombé et le ramassa du sol. En le remettant sur le cou, son corps retrouva instantanément son état parfait. Esa era una de las razones que habían permitido a Ardmond sumergir el continente en guerra. Dalton simplemente no podía creer lo que veía. Las criaturas invocadas por necromancia no perecían tan fácilmente. Ese esqueleto llamó la atención de todos. Era un único miembro del ejército, capaz de obedecer órdenes, ejecutar formaciones y seguir luchando tras ser destruido. Él esparcía miedo y desespero. Los hombres comenzaron a preguntarse qué tipo de monstruos eran aquellas cosas. Cuando se dieron cuenta de que no podían derrotarlos, el desespero solo aumentó. A pesar de controlar solo 11 esqueletos en su estado actual, eso ya era más que suficiente. Para Klein, satisfecho, ordenó: «Vamos, continúen». Al oír su voz, los gritos de terror de los mercenarios resonaron por toda la selva. Lejos de allí, en la mansión del estado de Conwell, una conversación animada tenía lugar frente a la fuente. Arryn comía algunos bocados mientras escuchaba las historias contadas por Garrison. El sacerdote recordaba episodios de la época en que el joven maestro vivía en el monasterio. Arryn reía sin parar, encontrando aquellas historias extremadamente divertidas. Con una sonrisa discreta, Garrison comentó que parecía gustarle mucho el joven maestro. Continuando a masticar, Arryn se sintió enérgicamente. «Por supuesto que me gusta. No tienes idea de lo increíble que es». Mientras tanto, Klein seguía comandando a sus esqueletos. Los pocos mercenarios restantes ya imploraban por sus vidas. Para Arryn, Klein era una persona bondadosa y gentil. Incluso compartía sus galletas con ella. Siendo alguien extremadamente atento, ella simplemente ignoraba el lado oscuro que llevaba dentro de sí, su lado como Ardmond. Dalton continuaba resistiendo, blandiendo la espada sin parar. Conseguía derribar algunos esqueletos al atacar sus puntos débiles, pero los cuerpos de los no muertos pronto se reconstruían. Dalton apretó los dientes, maldiciendo la absurda capacidad de regeneración que poseían. De alguna manera concluyó que la fuente de ese poder era Klein. Entonces cruzó la línea de los no muertos e invirtió directamente contra el protagonista, saltando hacia él. Levantó la espada sobre su cabeza. «Tu juego termina aquí. Todo llegará a su fin cuando acabe contigo». La espada descendió. Klein permaneció en silencio. Entonces, un brillo apareció en su ojo. Una estrella de energía púrpura apareció en su pupila. A través de ese poder, veía claramente la técnica que había visto a Dalton utilizar durante su enfrentamiento anterior. Klein la reprodujo instantáneamente. Sacando su espada, envolvió la hoja en energía. Dalton abrió los ojos al reconocer la técnica. Era el arte secreto de la familia Rhineland, transmitido desde Berkel. Rhineland, espada meteórica. El golpe lanzado por Klein impactó a su adversario. Dalton ni siquiera pudo ver el ataque. La única cosa que oyó fue una voz oscura resonando en sus oídos. «No esperes un final pacífico. Dalton Conwell, tu juicio comienza ahora». Dalton cayó al suelo, tosiendo pesadamente. Los últimos restos de vida aún permanecían en él. Online caminó hacia él, dándole algún crédito. «Tienes razón, Dalton. Si el conjurador perece, todas sus creaciones perderán su poder». Artimon fue derrotado porque no logró superar esta debilidad, pero los giros del destino eran extraños. El poder de Ardmond, el nigromante que utilizaba energía demoníaca, ahora estaba protegido por las habilidades de la familia Heinland. La sangre heredada del hombre que lo derrotó lo había hecho más fuerte. Por primera vez, Klein pudo hablar sobre su condición con alguien. Dalton permaneció caído en el suelo mientras lo escuchaba decir:
Desde que nací en este cuerpo, no puedo cerrar los ojos. Dalton preguntó sobre lo que estaba hablando, pero ni siquiera pudo escuchar la respuesta. Habiendo eliminado a su primer enemigo, Klein hizo una promesa. Solo espera, Berkel. Esta casa arruinada que me dejaste, la reconstruiré. En un lugar oscuro y desconocido, Dalton despertó. Intentó moverse, pero sus manos estaban atadas a una silla con grilletes de hierro. Lo mismo sucedía con sus piernas. Cuando comenzó a debatirse, una persona se acercó. «Oh, has despertado». El hombre reveló dónde se encontraba. «Aquí es donde las almas llegan tras dejar el mundo de los vivos. Esta es la vida después de la muerte creada por mí. Artmond». Dalton se quedó confundido y repitió el nombre dicho por el nigromante. Artmond. Entonces le entregó su lista de crímenes. «Dejaste que los perros pasaran hambre y cometiste todo tipo de crueldades en nombre de la casa. Recuerdo la felicidad estampada en tu rostro». Dalton enloqueció al oírlo. Si vas a hablar absurdos, al menos haz algún sentido». Cuando estaba a punto de amenazar al hombre frente a él, Dalton se dio cuenta de algo. Recordaba claramente haber sido golpeado por la espada de Klein y no entendía por qué estaba perfectamente bien. Artmond no evitó la verdad. «Ya no estás vivo, Dalton. Solo te traje aquí para devolver todo el karma que acumulaste. Ese es el propósito de esta vida posterior». Dalton enloqueció aún más, considerando todo eso un completo absurdo. «Sé Cleaner, Artmond. Sé la existencia de esa vida posterior». Liberando su energía oscura, Artmond advirtió: «No importa si crees o no. Lo que importa es que ha llegado el momento de pagar por tus crímenes». Docenas, cientos de perros, los mismos que Dalton había enviado a la muerte, aparecieron alrededor. Habían estado esperando este momento durante mucho tiempo. Dalton sintió miedo al verlos. Los perros comenzaron a ladrar, salivando de hambre. Esos eran los ecos de las vidas que había cegado. Ahora se vería obligado a recordar cada una de ellas, porque esa era la vida después de la muerte que había creado para sí mismo. Dalton lloró en desesperación cuando los animales lo atacaron. Su mente fue destruida. Sus ojos se revolvieron. El resultado de ese juicio fue transmitido al mundo real. Frente a él, Klein observaba en silencio. Después de lidiar con todos los criminales, los esqueletos de perros se acercaron. Extendió la mano hacia ellos. Como habían respondido a su llamado, era justo recompensarlos. El protagonista declaró: «Como recompensa por haberme ayudado, debo romper la maldición que los ata a este mundo y concederles la libertad». Los esqueletos comenzaron a deshacerse. Se transformaron en energía que ascendía hacia los cielos. Partículas luminosas fueron arrastradas por el viento en dirección a su descanso eterno. Klein permaneció en silencio nuevamente. El verdadero final llegaba, mientras los huesos se deshacían y eran llevados por los vientos. Sin embargo, habiendo regresado a la vida, Artmond aún se preguntaba por qué había recibido una segunda oportunidad. De repente, una figura encapuchada se acercó. «No esperaba que te convirtieras en un nigromante, joven maestro Klein». El protagonista no esperaba haber sido observado y exigió que el extraño se identificara. Usando una capucha y una máscara que ocultaban su identidad, el hombre sonrió de manera maliciosa. Levantó la mano, revelando energía demoníaca, negándose a responder. La energía que liberó fue derramada sobre los cuerpos de los criminales. Una nueva vida surgió dentro de los cadáveres, transformándolos en muertos vivientes. Reconociendo la magia de retorno del alma, Klein pudo confirmar que el hombre también era un nigromante. El enmascarado murmuró: «Dalton falló, pero estos cuerpos aún deben ser útiles». Su risa resonó por toda la floresta. Lejos de las montañas, en la propiedad del estado Conwell, Arin corrió hacia el caballero Dunkel. Intentaba contarle las historias que había escuchado sobre la infancia del joven maestro, advirtiéndole que las escucharía más tarde. Dunkel tomó el pergamino que Klein le había entregado. El caballero aún intentaba entender por qué el joven maestro le había dado un objeto destinado solo a emergencias. Ya habían pasado 3 horas desde que Klein entró en el bosque con Dalton, y todavía no había ninguna noticia de ellos. Dunkel comenzó a sentir un mal presentimiento. Sin poder esperar más, se acercó a un caballo con la intención de partir hacia el bosque. Sin embargo, 2 caballeros corrieron en su dirección. Pretendían impedirlo para que no interfiriera en la competencia. Dunkel los miró y, al ver el símbolo de la familia Conwell, concluyó que eran guardias de Dalton. Si los guardias del joven no estaban a su lado, realmente algo estaba mal. Dunkel advirtió: «Soy el caballero comandante de la familia Highland y guardia personal del joven maestro Klein. Si continúan bloqueando mi camino, no me quedaré parado». La mirada que recibieron hizo que los 2 tragaran saliva. Ninguno de ellos tuvo el valor de responder. Sentada al borde de la fuente, Arin preguntó qué sucedía, con una expresión seria. Dunkel respondió: «Escucha bien, señorita. El joven maestro está retrasado. Partiré a encontrarlo. Tú deberás regresar a la propiedad con el sacerdote». Arin se sorprendió. Respondió que el sacerdote había desaparecido hace poco. Dunkel se alarmó. «¿Y por qué no me avisaste antes?». Arin explicó que el sacerdote partió con una expresión extremadamente seria. Afirmó que tenía un mal presentimiento. Dunkel se preocupó aún más. Recordó que Klein había dicho que estaba siendo seguido por el sacerdote. Este debería rasgar el pergamino inmediatamente si Garrison desaparecía. Irritado, Dunkel montó en su caballo.
Ahora estaba seguro de que eso no era mera coincidencia. Usando los dientes, rasgó el pergamino y partió a toda velocidad. Estaba preocupado por lo que podría estar sucediendo al joven maestro. En el bosque, Klein encaraba al nigromante y a todos los muertos vivientes que había erigido. La lucha anterior había drenado casi toda su energía. En ese momento, no podía utilizar la necromancia. Observando a los enemigos, comprendió que su cuerpo no podría soportar otra batalla. El nigromante apuntó a Klein y ordenó que los cadáveres reanimados atacaran, que eliminaran al joven maestro. Los zombies avanzaron lentamente, mucho más despacio que los esqueletos invocados por Klein. Ante aquella magia de retorno del alma, Klein se burló de la idea de ser derrotado de esa manera. La marca en su mano comenzó a brillar. Era el efecto del pergamino rasgado por Dunkel. Los zombies rosnaban mientras levantaban sus armas. El brillo en la mano del protagonista se volvió más intenso, acompañado de una sonrisa burlona. «Te acabas de condenar, maldito». El nigromante abrió los ojos, aturdido, sin entender lo que estaba a punto de suceder. Una luz cayó de los cielos. Emanaba de la mano del sacerdote Garrison. El padre musculoso aterrizó entre Klein y los muertos vivientes. Golpeó el suelo con tanta fuerza que lanzó a los monstruos lejos. Con furia y bendiciones, irradiando de su cuerpo, Garrison Birkman proclamó: «Oh luz, concede descanso pacífico a aquellos que ya partieron». Una luz purificadora descendió sobre todos los muertos vivientes. En un instante, fueron consumidos por la energía sagrada y conducidos al descanso eterno. El sacerdote entonces aseguró: «Puedes descansar ahora, joven maestro Klein, porque yo estoy aquí». El nigromante reconoció inmediatamente al hombre frente a él. El miedo se apoderó de su cuerpo. Estaba ante el más poderoso agente de la Orden Sagrada, Garrison Birkman. Los agentes eran armas humanas que ejecutaban las órdenes del Papa con obediencia absoluta. Como los activos más fuertes de la Iglesia, eran los únicos capaces de empuñar la reliquia sagrada dejada por San Gaul. Decían que cada uno poseía el poder de toda una fortaleza. El nigromante que desafió a Klein se encontró con uno de ellos, aquella que poseía la mayor fuerza bruta. Klein también se encontró, por primera vez, con la fuerza total de Garrison. Los zombies rodearon al sacerdote, gemiendo a cada paso. Sin embargo, un grueso libro los alcanzó, moviendo uno de sus brazos. Garrison explotó a media docena de zombies mientras entonaba: «Revela tus pecados, implora y ora. Así podré darte un bautismo de fuego y purificar tus pecados». Los zombies caían y otros se levantaban. Garrison no se quedó parado en un solo lugar. Se acercó a uno de los zombies. El libro sagrado lo golpeó. Un solo golpe para cada uno fue suficiente para entregarles un juicio. El nigromante estaba sorprendido. No podía creer que se había encontrado con un agente de la iglesia. Cuando se dio cuenta, Garrison ya estaba frente a él. Su última alternativa fue intentar huir. Sin embargo, no dio muchos pasos antes de sentir su cuerpo ser levantado. Garrison lo sujetó por la cabeza, levantándolo. «¿Dónde crees que vas?». El nigromante sintió los dedos apretándolo. El dolor lo volvía loco. Con una mirada afilada, Garrison advirtió: «Mi oración no ha terminado. Sé agradecido, pues este juicio será entregado a ti». El apretón de la mano del sacerdote se intensificó, transformando al nigromante en pulpa. Klein vio algo caer cerca de sus pies. Un ojo, lo último que quedaba del nigromante. Entonces, escuchó a Garrison llamarlo. Garrison dio solo un paso, avanzando un poco. Aún así, su mera presencia liberaba una aura aplastante. Hacía que Klein se sintiera diminuto. Había sido esa presión que, hace un minuto, había transformado a más de 20 zombies en nada. Klein vio el mundo oscurecerse cuando Garrison llegó hasta él. El sacerdote extendió la mano en dirección al joven. «Sentí la presencia de energía necromántica y vine de inmediato». El sacerdote sonrió levemente, mirándolo con una mirada sospechosa. Lo extraño era que la energía que sentí no pertenecía a ese tipo. Klein sabía que el sacerdote estaba listo para eliminarlo a la menor oportunidad. Un caballo se acercó en el momento justo. Dunkel gritó desesperado: «¡Por el joven maestro! ¿Estás bien?». El protagonista se sorprendió al ver a Dunkel, y en ese mismo instante, sintió un hilo de sangre escurrirse por su boca. Usar poder necromántico con un cuerpo tan débil lo llevó a la extenuación. Nunca oyó caer a su joven maestro, y corrió en su dirección. El caballero lo apoyó, preguntando qué había sucedido. Klein le pidió que dejara de gritar, pues podía oírlo. Solo pidió que lo ayudara a ponerse de pie. Dunkel preguntó dónde estaba el joven maestro Dalton. Tras pensar un segundo, Klein reveló: «Lo eliminé porque él me atacó primero». Al día siguiente, se instauró una gran confusión. Un hombre golpeó la mesa preguntando qué había sucedido. El hombre delgado de cabello púrpura bramó: «¿Estás diciendo que Dalton intentó atacar al joven maestro Klein? Mi hijo era un caballero. Era un hombre de honor y lealtad. Elkan Conwell era el conde de la familia Conwell. Sin embargo, en ese momento, estaba en la corte, bajo investigación. Bramaba irritado por estar acusando al hijo de algo, cuando ni siquiera estaba vivo. Un hombre levantó una carta, mostrándola al conde. El hombre barbudo advirtió. A pesar del largo interrogatorio, Klein no cambió su declaración ni una vez. Además, hay algo más. Hay un registro de 20 mercenarios siendo enviados desde su propiedad en el momento en que los dos desaparecieron. Parece claro que Dalton realmente estaba tramando algo.
El conde del Khan se contuvo al ser descubierto. Intentó encubrir creando otras teorías. No tiene sentido. Dalton era lo suficientemente hábil para unirse oficialmente a los caballeros, pero el joven maestro Klein nunca había sostenido una espada. Algunos nobles hablaron entre sí, concordando que Klein no poseía mana y ni siquiera sabía sostener una espada. El objetivo de Del Khan era claro: impedir que creyeran que había intentado atacar a un descendiente directo. Con una sonrisa maliciosa, Del Khan pensó en una táctica que podría usar. Cuestionó: piensen en esto. ¿Qué tipo de persona es el joven maestro Klein? Él nació de la gran duquesa Claire, una mujer rodeada de rumores bizarros, hasta que dejó este mundo. No afirma ser Ardmont desde los 4 años de edad. ¿Cómo pueden creer en la palabra de una persona así y acusar a mi hijo de ser un asesino? El investigador alertó al conde Conwell sobre lo que decía, pero el hombre continuaba gritando con voracidad: ¡ahora es obvio! El joven maestro Klein no tiene talento para la espada. Contrató a alguien para atacar a mi hijo Dalton, y ahora intenta imputar el crimen a mi hijo. ¡Qué asco! Una voz poderosa hizo callar al hombre. Del Khan miró hacia atrás, sorprendido. Klein entró en el tribunal, yendo directamente al punto. He estado escuchando y estás hablando mucha tontería. Él contrató mercenarios para atacarme, y yo simplemente lo eliminé en legítima defensa, cuando una figura misteriosa los convirtió en no muertos. El padre Garrison llegó y me ayudó rápidamente. Del Khan declaró que Klein estaba mintiendo. Klein se volvió para enfrentarlo con una sonrisa leve. Preguntó si la parte en la que el hombre decía que él era Archmont era cierta. Del Khan tragó en seco, pues no podía probar sus palabras. Klein había hecho una promesa. Después de eliminar a Dalton, restauraría a su familia, aquella creada con su sacrificio como Ardmont. Ninguno de los gusanos en su camino sería perdonado. Primero, era preciso lidiar con la ramificación que usaba contra él. Mientras Klein formulaba un plan, alguien golpeó la puerta del jurado. Una joven de cabellos rubios pidió disculpas por su retraso, seguida por caballeros. Se presentó: Laia, comandante de los lanceros sagrados azules. Al ver a la mujer rubia con una mecha rosa en el flequillo, Klein se preguntó por qué estaba allí. Confusas, algunas personas preguntaron por qué Laia, que no tenía relación con la familia Fall Wyvern, estaba presente. El acusador reveló a todos que había permitido su presencia. Según él, Dalton realizaba misiones para Laia. Entonces, ella tenía interés en el juicio. Laia permitió que uno de los subordinados retirara el abrigo que usaba como capa y miró a Klein. Sus ojos se encontraron. Laia hizo una solicitud para hablar con Klein a solas. Mientras él se preguntaba el motivo, el líder de la reunión lo permitió. Ordenó que Klein la siguiera, pero que no se demorara. A pesar de lidiar con algo molesto, Klein vio esto como una oportunidad. Había 3 motivos para que Laia fuera hacia él: hacer una verificación por sospechas, o para probarlo. Así, él obedeció la orden. Claro, padre. Al seguir a Laia, no quería saber el motivo por el que ella quería hablar con él, porque Klein no tenía intenciones de huir, ya fueran los Fall Wyvern o cualquier otro. Klein pretendía usarlos para obtener ventaja. Una vez que llegaron a otra sala, Laia empujó a Klein contra la pared. Levantó una de las piernas para bloquear su fuga. Con la mano en la pared a su lado, lo miró a los ojos. ¿Puedo tocarte? Sudando como si estuviera en una sauna, el protagonista se preguntó qué le había pasado. Laia Han Fall Wyvern, la hija mayor de la familia Fall Wyvern, uno de los 3 grandes ducados del continente, junto con Heinland, maestro del arte de la lanza y comandante de los caballeros de la lanza sagrada azul. El registro oficial de sus habilidades era bien conocido. Durante la operación de supresión del monstruo de la selva oriental, mientras realizaba una búsqueda por la seguridad de los civiles, la caballera comandante Laia terminó con éxito con los monstruos de alto rango sola. Antes de ir a la sala aislada, Laia apresuró a Klein a seguirla. También lo advirtió: no actúes amigablemente. Tú y yo ni siquiera somos familiares. De todas maneras, el padre de Klein había dicho que Laia era la hija de la segunda esposa del duque Paul Weaver. Eso la convertía biológicamente en prima de él. Como Laia nació del primer matrimonio de la nueva tía, no compartían nada. Eran meros extraños. Mientras caminaban, Laia advirtió que lo que seguiría era solo por su curiosidad. Mientras Klein pensaba, fue empujado contra la pared. Laia lo miró, preguntando si podía tocarlo. En estado de shock, él preguntó qué quería decir Laia. Laia tomó su mano, analizando. La piel era suave, sin heridas ni callos. Mientras Klein sudaba, preguntó por qué Laia estaba tocando su mano. Ella comentó: algunos espadachines bien entrenados no tienen callos. En cambio, ciertas áreas se endurecen en el dedo índice, donde sostiene la empuñadura, o en el pulgar. Los tendones no mienten. Ella analizó las áreas mencionadas, mirando como si observase su alma. Laia lo cuestionó: nunca has usado una espada, ¿verdad? Solo al mirar tus manos, no hay absolutamente ningún vestigio de que hayas empuñado una espada.
Pero entonces, ¿cómo derrotaste a un caballero oficial como Dalton y a 20 mercenarios y sobreviviste? ¿Usaste otro poder? El protagonista la apartó antes de que ella hiciera más preguntas. La atacó con un cuestionamiento que casi era un tabú. ¿También quieres preguntar si soy el Ardmond o algo así? La mujer frente a él era peligrosa. No solo tenía una simple curiosidad, su mirada parecía intentar capturar sus reacciones, no solo su respuesta. El silencio sería visto como una admisión. La vacilación se convertiría en una confirmación. Si fuera así, la respuesta más fácil sería mostrarse más confiado que el oponente. Klein sonrió maliciosamente, enfrentando las preguntas que ella había hecho. ¿Y si soy Ardmond? Ante la pregunta, Laia sonrió con desdén, como si eso fuera posible. ¿Un mocoso como tú ser Ardmond? La burla dejó a Klein boquiabierto. Sus palabras desaparecieron. Temblando preguntó si ella no quería usar otra palabra además de mocoso. Sin embargo, Laia mantuvo sus palabras y usó otras aún peores. Eres muy pequeño para ser el Arquimonde. Tus proporciones también son malas. Tu voz y tu constitución física. No tienes un pingo de presencia. En una palabra, eres solo un mocoso. Un mocoso mimado. El daño a sus sentimientos fue inmenso. Klein no pudo responder de inmediato. Laia declaró, no eres ni arquimonde ni espadachín. Si alguien como tú puede derrotar a un caballero, entonces yo te daría mis labios. Incapaz de pensar racionalmente, Klein se preguntó qué quería decir, o si sus labios serían útiles de alguna forma. Podría ser un juego político o soborno. Al final, Laia advirtió que se atrasarían. La llamó para que regresaran al salón. Mirando hacia el horizonte anaranjado del atardecer, Laia murmuró. Además, Archmond nunca iría. Se detuvo en medio de la frase. Poco después, se anunció el regreso del joven maestro Klein y la Lady Laia. La conversación dio tiempo a Klein para pensar. Necesitaba admitir que había sido complaciente. Siendo el segundo hijo incómodo, había sido encarcelado por la Orden Sagrada durante 7 años. Era natural que nadie creyera si afirmaba haber derrotado a Dalton. Telkan miró a Klein con rabia. El padre del joven cuestionó sobre lo que Laia y él habían conversado. Antes de que Laia hablara, Klein desenvainó una espada y la clavó en el suelo. Llamó la atención de todos, fueran los espectadores Laia o su padre. Klein apuntó la espada al conde Delcon Conwell. No prolonguemos esto. Debemos resolverlo como hombres al modo del norte. Enfrentémonos en un juicio por combate. Delcan se levantó, chocado con el desafío. El juicio por combate era un antiguo método judicial del norte. Se utilizaba cuando era difícil llegar a un veredicto. No había restricciones sobre armas o técnicas. El resultado del duelo dictaba el veredicto. Afirmando que eso era demasiado arrepentido, Delcan preguntó el motivo del desafío. Klein fue directo. Estoy seguro de que hay muchas razones, esconde Conwell. Aún con evidencias de que tu hijo me atacó primero. Intentaste culparme. Incluso insultaste a mí y a mi madre. Obviamente, eso era solo media verdad. Aún tomando prestado el nombre de Klein, su verdadera identidad era Ardmond. No había sentimientos hacia la madre que recibió en su segunda vida. Antes de que el conde pudiera argumentar, Klein exigió una respuesta. ¿Vas a dejar a todos esperando? Delcan miró a su alrededor. Vio a algunas personas emocionadas por recordar las antiguas tradiciones, ansiosas por un combate. Franzando el ceño, el líder de la reunión advirtió, es una tradición transmitida desde la primera generación. No podemos ignorarla. Yo, el séptimo duque de Highland, garantizo que todo será decidido por el resultado del duelo. Todas las evidencias presentadas hasta el momento se considerarán nulas. Al escucharlo, Delcan pensó que podría salirse con la suya. Su oportunidad había surgido. Miró a Klein, preguntando si estaba seguro, dado que no tenía mana, y advirtió, no enviaré a otro caballero en mi lugar. Todo bien. Confiado, Klein asintió. Terminaré contigo de la misma forma que hice con tu hijo. Klein no hizo la apuesta sin motivos. Ese sería solo el comienzo. Usaría a los Conwell como un trampolín. Quería mostrar a todos los bastardos quién era realmente. Más tarde, dentro de la mansión principal, Klein escuchaba las quejas de su hermano mayor. No quería que él luchara. ¿Estás loco? ¿Sabes lo que es un juicio por combate? Rascándose la cabeza, Klein repitió que ya sabía lo que era. Ya había recibido el permiso de su padre. El hermano mayor se sorprendió, pero siguió intentando convencerlo. Incluso se ofreció a luchar por él. Klein replicó, solo hay una razón por la que somos los gobernantes del norte. No importa cuánto hablen y se comporten mal los bastardos de la familia secundaria. Es porque tenemos al padre, el espadachín más fuerte, y tú, hermano, como su sucesor. Cruzando los brazos, el pequeño mandó, despierta, ¿quieres luchar en mi lugar? Eso solo les daría una oportunidad legal para eliminar al heredero de los Highland. El hermano mayor quedó en silencio. Sus palabras eran verdaderas. Klein sabía que su hermano se sentía frustrado, pero pretendía seguir con el duelo para cambiar su propia reputación. No quería que su hermano, Delane, resolviera sus problemas. Apretando el puño con irritación, el hermano reveló algo de la época en que Klein nació. Estaba feliz de tener un hermano menor al verlo. Su sentimiento era que estaba delante de un ángel. A pesar de tener diferentes madres, lo consideraba como hermano.
Ya lo había perdido ante la Orden Sagrada durante 7 años. No quería perderlo en un juicio por combate. Delane agarró los hombros de Clegane y con lágrimas en los ojos estaba a punto de hacer un pedido, pero fueron interrumpidos por Dunkel. El caballero llamó a Clegane para anunciar quién había designado el conde Conwell como su campeón que lucharía por él. Curioso, Clegane preguntó quién era el luchador. Dunkel reveló que su nombre era Randall, un caballero excomulgado del imperio que había hecho un gran nombre en batalla. La razón de la excomunión del caballero había sido su insaciable sed de sangre. En ese mismo momento, en un bar donde decenas de cuerpos yacían sobre las mesas, un hombre bebía solo. Con manos del tamaño de la cabeza de un león, tomó un vaso de madera y lo vació rápidamente. Su mirada distante pensaba en su nuevo objetivo, el joven maestro de los Highland. Ha pasado un tiempo desde que escuché los gritos de alguien tan joven. Dunkel entregó la espada que Clegane pidió. Fue creada exactamente como solicitó. Le pidió que la usara con cuidado, ya que se rompería al confrontar una espada imbuidas de mana. Agradeciendo por la espada, Clegane comenzó a prepararse. Llevaba un traje negro, la espada en sus manos. Su mirada era aguda. Así, se dirigió a la arena. Muchos estaban sorprendidos por su aparición. El conde del Khan sonrió maliciosamente al ver a Clegane presente para luchar. Miró al padre del joven. Preguntó si estaba de acuerdo. Clegane enfrentaría a un caballero del imperio. Se burló. Mi campeón puede ser más poderoso que su hijo. Sin mana, no es muy tarde para enviar al Lord. Delane sabía. El Lord de Ryland permaneció en silencio. En la arena, Clegane buscaba a su oponente, hasta que vio una sombra cubrirlo. Un hombre gigante extendió la mano hacia Clegane. Randall lo tomó del hombro. Preguntó con interés: ¿Eres el Lord Clegane? Eres más joven de lo que escuché. El protagonista miró hacia atrás. Cuando sintió al gigante apretar su hombro, retrocedió rápidamente. La gente en la arena se sorprendió. Pensaron que Clegane estaba huyendo. Del Khan al ver la escena se burló. ¿Lo viste, su gracia? Se comporta así antes de comenzar. Ni siquiera puede dudar. Randall lo miró con desprecio. Lo vio aterrorizado. Clegane realmente se había asustado. La mano en su hombro le recordó al sacerdote Garrison. Por un instante, Laia estaba presente en las gradas. Observaba con atención. Un soldado se aproximó. Alertó. La Lady Helen se enfurecerá al enterarse. Vamos a regresar. La capitana Laia no se preocupó. Ni siquiera consideraba a Helen como su madre. Recordando que había prometido entregar sus labios a Clegane, aunque fuera en broma, quería ver el resultado de la batalla. Clegane, en la arena, buscaba una excusa por haberse retirado. Estaba avergonzado y avisó: me duele el cuello, así que es mejor no tocar mi hombro. En cuanto dijo eso, Randall se acercó. Tocó su hombro nuevamente. Una expresión sombría apareció en el rostro del joven. Tus orejas están bloqueadas por los músculos. Debe ser por eso que el imperio te abandonó. Al escucharle, el caballero se sorprendió. Lanzó un puñetazo con la otra mano. Quería castigar al chico que se atrevió a hablar más de lo que debía. Clegane llevó la mano a su traje. Apretó un botón. En el instante siguiente, ocurrió una explosión. El puñetazo de Randall impactó en el suelo. Clegane desapareció del lugar. El hombre miró su mano, sorprendido. Aún sostenía el traje que Clegane vestía. En la arena, todos quedaron impactados por el poder del ex caballero, aún más porque Clegane había desaparecido. El protagonista apareció lejos del lugar de impacto del puñetazo, con la espada en las manos. Suspiró, maldiciendo al bastardo musculoso por tener un pabellón corto. A pesar de que era difícil admitirlo, Clegane sabía que no podría ser golpeado por esos ataques. Algunas personas comenzaron a hablar sobre la lucha. A pesar de que Clegane había esquivado, se preguntaban cómo podría vencer a un monstruo. Delane los escuchaba. Preocupación surgía en su mirada. Las palabras que su hermano le había dicho eran ciertas. Si él entrara en la batalla, el futuro de la familia estaría en juego. Randall no esperó. Empuñando una gigantesca espada, atacó a Clegane. Clegane se inclinó hacia atrás y desvió el golpe. El protagonista usó su propia espada, lanzando un golpe lateral contra el gigante, pero Randall lo sujetó del brazo y lo lanzó al otro lado de la arena. La espada quedó clavada en el suelo. Clegane se mantuvo firme, pero Randall ya estaba ante él, lanzando un golpe de arriba hacia abajo. Clegane bloqueó el golpe levantando su propia espada. Randall bramó: ¿crees que vas a ganar solo esquivando? ¿Por qué no usas tu necromancia? No eres el gran Artmond. Tras pronunciar tales palabras, los ojos del ex caballero se agrandaron. Vio al joven sonreír levemente. Una furia oscura surgió en los ojos de Clegane en el momento en que pensó en usar necromancia. Quería destruir a todos a su alrededor. Randall se asustó y dio un salto hacia atrás, retrocediendo. La gente se mostró confundida, pero pensaron que Randall estaba siendo suave. Incluso el propio guerrero no sabía por qué retrocedió. No había ningún peligro ante él, pero la aura maligna que sintió era como estar frente al segador.
Apretando los dientes, Duncan preguntó por qué Randall estaba actuando de forma extraña. El padre de Klein lo observó con más atención por primera vez. Klein advirtió al enemigo: «No te preocupes, no voy a usar algo como necromancia, porque soy un Highland. En un lugar donde las personas se prueban con una espada, no usaría poder de la oscuridad». Las palabras de Klein llamaron la atención de su padre, y sobre todo, de Delane. La multitud en la arena se animó al escucharlo, vitoreando: «¡Eso es! Así debe ser un juicio por combate». Duncan vio a la gente apoyando a Klein y se sintió presionado dentro de la arena. Randall mantuvo una mirada sombría. Pensó que estaba equivocado. Debería estar en niveles por encima de cualquier chico en resistencia y fuerza física, y, sobre todo, en lo que respecta a mana. Brandel desbordó una aura roja de su espada, una energía que cubrió todo su cuerpo. La fuerza de los espadachines imperiales residía en no reservar mana. Forzaban cada sentido hasta su límite: respiración, músculos, flujo sanguíneo. Con un poder explosivo, se acercó a Klein en un instante. Erguido, lanzó un ataque final. Klein retrocedió, esquivando el ataque. Su ojo brilló con energía púrpura. Le mostró tanto la técnica como la capacidad de mana del enemigo. Hasta el arco que la espada de Randall haría del principio al fin del ataque era visible con anticipación. El musculoso guerrero continuó atacando, como si intentara golpear una mosca, hasta que su golpe más pesado explotó la aura en su espada. Un torrente carmesí hizo desaparecer todo lo que estaba en su línea de corte. Una cortina de polvo cubrió toda la arena. Randall buscó a Klein, pero el joven había desaparecido de nuevo. De repente, el ex caballero sintió un escalofrío en la nuca. Klein sonrió, apareciendo detrás de él, con un cuerpo tan grande. «Estás completamente expuesto». El golpe de la espada meteórica alcanzó la espalda del grandullón. Penetró profundamente. Todos se sorprendieron, desde la gente en la arena hasta Delane y Lord Ryland. Randall gritó de dolor. No entendía cómo alguien sin mana le había causado tanto daño. El caballero al lado de Laia también se sorprendió. Le preguntó a la capitana si había visto lo que sucedió. La joven líder de los caballeros abrió los ojos. Se sonrojó levemente por la apuesta de antes. En la mansión, en el estado de Highland, Dunkel se reunió con el Lord. El padre de Klein reveló que normalmente ya habría intervenido por motivos personales, pero, si lo hiciera, el prestigio de la familia caería aún más. Sabía que, contra un caballero del imperio, Klein no tendría oportunidad de ganar. Dunkel le preguntó sobre por qué había permitido el duelo ante el joven que quería defender el honor de su madre. El hombre que no pudo salvarlo, ni siquiera cuando su hijo fue encerrado en el monasterio, no creía tener derecho a impedirlo. Se culpaba por no poder proteger nada, ni a su hijo, ni a la familia. Dunkel pidió al Lord que no se culpabilizara. Aseguró que el joven Lord Klein no luchaba batallas perdidas. Ante todos, Klein mostró la espada meteórica. Hizo que su padre entendiera las palabras del caballero. Dunkel explicó que la esgrima de la familia del norte, la Island, soportaba el frío brutal. Consumían el mínimo posible de mana. La esgrima imperial, llamada depredadora, se usaba para dominar al oponente, liberando toda la mana de una sola vez. La esgrima de Highland trabajaba el temperamento para atacar la apertura del oponente. Con el mínimo de mana, Klein demostró la esgrima basada en la eficiencia del uso de energía. Por primera vez, usó una técnica que, incluso sin poseer mana, podría demostrar. Aunque no tenía un gran poder, Klein estaba seguro de que tenía lo suficiente para derribar a un enemigo como Randall. El grandullón apretó los dientes, maldiciendo con gran furia. Randall gritó al cielo, liberando toda su aura carmesí. El propio cuerpo de Randall se volvió rojo, fortalecido por su mana. Las personas en la grada se asustaron, pero eso era algo que Duncan esperaba. Era la técnica secreta de Randall, una explosión de mana que paralizaba instantáneamente los movimientos del oponente. Con una mirada feroz, similar a la de un león, Randall, con miedo de ser superado, gritó: «¡No me hagas reír! ¡Seré yo quien gane!». Klein permaneció quieto, esperando el avance del musculoso enemigo. Randall redujo la distancia en un segundo. Saltó contra Klein mientras levantaba la espada. Delane gritó a Klein que tuviera cuidado. Vio el ataque del gran guerrero descender sobre su hermano. Klein levantó su propia espada, bloqueando la espada del enemigo. El choque entre las espadas ocurrió, pero la que pertenecía a Klein tenía una peculiaridad. En el momento en que fuera golpeada por una espada infundida con mana, se partiría. Al ver que su espada ancha estaba rompiendo la del joven, Randall sonrió satisfecho. La espada de Klein perdió su punta. Pero el joven sonreía, esperando ese momento. Un león, símbolo de fuerza, estaba bajo la mirada de un ave que él nunca alcanzaría. Era un ave que lo atacaría donde menos lo esperaba. Con la espada rota, Klein golpeó el brazo de Randall, haciendo que la mano y la espada del guerrero volaran por el cielo de la arena. La gran espada cayó al suelo con un sonido pesado. El padre de Klein aprovechó la oportunidad y anunció el resultado de la batalla. «Eso es suficiente. El duelo ha terminado». Toda la arena quedó en silencio. Dunkel tragó saliva. Todo sucedió como el joven maestro había dicho. La esgrima de Ryland podía ejecutarse con el mínimo de
semana, pero eso solo sería posible para un caballero experimentado. Sin embargo, Klein ejecutó todo con perfección, desde los movimientos de los pies hasta el trayecto de la espada. Además, había atraído intencionadamente al enemigo para romper su espada, para poder atacar a quemarropa. Era difícil de creer, pero no importaba cómo se viera, era una victoria perfecta. Tras ganar la batalla, Klein miró los asientos de la arena con una mirada afilada. Delante de él, Randall gritaba desesperadamente mientras sostenía su brazo. Randall cayó al suelo, rodando de un lado a otro, mientras los médicos corrían hacia él. Invocaron magia de curación. Klein se acercó, preguntando a los sacerdotes si podían volver a unir el brazo. Sorprendidos por la pregunta, explicaron que no. Revelaron que estaban usando magia de curación común, pero necesitarían hacer un molde para una futura prótesis. Analizando, los médicos y Klein descubrieron que, incluso después de 200 años, la magia de curación no había avanzado mucho. El Lord Ryland bajó de la arena y preguntó a Klein por qué no sentía nada al ver una herida grave. El protagonista recordó que ya no era Artmont, alguien acostumbrado a ver todo tipo de cosas. Se rascó la cabeza, preguntándose si debía fingir estar asustado. Bajando de la arena, Delcan también temblaba. No podía creer que Randall hubiera perdido. Había gastado una gran cantidad de dinero para contratarlo. El duque advirtió al conde Conwell, como se había acordado. Admite que estás equivocado y acepta las condiciones del vencedor. Delcan se negaba, bramando hasta el punto de escupir. He perdido a mi hijo y a mi caballero exclusivo. ¿Cómo puedo aceptar? Antes de que terminara de hablar, Delcan sintió algo golpear su cuello. La mirada maligna del joven Klein cayó sobre él. Solo al escuchar su nombre salir de la boca del joven, Delcan cayó de rodillas, confundido. El hombre llevó la mano al cuello, pues estaba seguro de que algo lo había golpeado. Klein se acercó y susurró: «Como vencedor de este duelo, te ordeno, confiesa tus pecados ante el Maestro del Norte y arrodíllate para implorar perdón». El susurro en el oído de Delcan vino acompañado de una energía siniestra que entró en su cuerpo. El slime ordenó: «Baja tu cabeza y suplica misericordia, pues serás aplastado por el peso de tus pecados por la eternidad». Delcan sintió que estaba ante quien lleva las almas. Al otro lado de la vida, comenzó a temblar. Su mirada estaba distante y sus dientes chocaban entre sí. El conde Delcan se inclinó, admitiendo: «Me equivoqué, hijo mío. Nos aventuramos a intentar dañar al joven maestro Klein. Esta era originalmente una voz usada para invocar a las almas de los muertos. Era una técnica perturbadora del alma, exclusiva de los nigromantes, que inducía terror extremo en los vivos». Delcan lloraba desesperadamente. Había sufrido el encantamiento directamente. Tenía sentido que enloqueciera a las personas. En la arena, todos quedaron aterrorizados al ver cómo la mente del líder de una familia pilar había sido destruida. Klein dio su primer paso con una espada rota. La levantó para declarar su existencia, para garantizar los derechos de su familia. Escuchen con atención. Soy el desafiante de este juicio por combate y su legítimo vencedor. Soy hijo de la grandiosa Claire la Dailaces y el segundo hijo del caballero más fuerte del norte, Heinkel Rhineland. Soy Klein Rhineland. Lejos de allí, un sacerdote musculoso entró en una iglesia donde un padre ya hacía sus oraciones. Se acercó a la estatua de un ángel y al hombre que allí rezaba. El cardenal Muroque, sintiendo que la voz de Garrison era algo siniestra, preguntó: «¿Qué ha ocurrido?». Aquel que poseía el cargo de agente afirmó: «El objetivo de vigilancia fue atacado. Los atacantes eran un nigromante y sus muertos vivos. Necesitamos verificar esto». El cardenal, sin embargo, afirmó que no había necesidad de preocuparse por eso. Todo forma parte del plan. El nigromante fue enviado en cooperación con el imperio. Un nigromante es una entidad que incita el miedo. Aquellos aterrorizados por su apariencia inevitablemente buscarán a Dios. Como resultado, innumerables personas pedirán auxilio a la Sagrada Orden. Con una mirada que escondía sus objetivos codiciosos, el cardenal advirtió: «Entiende esto, Garrison. Necesitamos revivir la Orden Sagrada y propagar la voluntad del Señor, incluso a través de algunos sacrificios». Antes de que terminara de hablar, Garrison lo levantó por el cuello. El hombre gigante advirtió: «Un sirviente del templo sagrado ha caído en la trampa de juegos políticos mezquinos y ha hecho acuerdos con herejes». Sufocando, el cardenal preguntó por qué Garrison lo atacaba, suplicando ser salvado, pero nadie vino a su ayuda. El símbolo del ángel al que oraba fue manchado con su propio cuerpo. De repente, una persona vestida de blanco entró en la iglesia, dirigiéndose a Garrison. «¿Te sientes mejor ahora? No has cambiado, Garrison. Venía a pensar que habías matado más clérigos que los nigromantes». El camino por donde el hombre pasaba tenía una estela de cuerpos dejada por Garrison Palmanel, arzobispo de la Orden Sagrada, que llevaba una mirada ligera, pero insondable. Garrison lo miró, cuestionando lo que Palman había hecho. Desviándose de los cuerpos, el hombre reveló que meramente había autorizado una misión, que estaba allí para entregar una información. La mano de Garrison voló con un puñetazo hacia Palman, pero se detuvo cuando escuchó que la información era sobre su objetivo de vigilancia.
Él ni siquiera necesitaba detener el golpe. El Palimán desapareció, reapareciendo detrás de él para alertarlo. Cuando se usa la necromancia, inevitablemente deja un rastro. Con una cruz de vidrio en mano, reveló que dentro de ella había trazos de la magia usada por el necromante que había sido eliminado. Dividida a la mitad, poseía 2 líquidos. Uno de ellos era para el arte del retorno del alma. Resucitaba cadáveres y el Imperio lo estaba investigando activamente. El otro era una técnica que se asemejaba a la forma original de la necromancia, aquella que manipula almas en vez de cadáveres. Garrison frunció el ceño al escuchar la segunda parte. El Palimán confirmó lo que él pensó. Eso significa que había 2 necromantes en esa área. El arzobispo fue directo al grano. Escucha bien, Garrison. Tu objetivo de vigilancia, el segundo hijo de la familia Rhinelander. La verdadera identidad de Klein Rhinelander es un necromante. Llovía fuera de una mina. En el interior de la caverna, una piqueta rompía constantemente cristales. El hombre, en sus 50 años, trabajaba en un lugar mal iluminado. Se secó el sudor de la cara, sin darse cuenta de que algo se acercaba. Cuando miró hacia atrás, ya era demasiado tarde. Su grito de desesperación resonó hasta el exterior, en medio de la noche. Arin miró una bola de tela en sus manos y se dio cuenta del desastre que había cometido. Sin darse cuenta, había hecho un muñeco con el rostro del joven maestro Klein. Movió las piernas, reflexionando sobre cómo los dos se parecían idénticos. Había pasado una semana desde el combate, derrotando a Randall con la técnica de su familia. Entonces, extrajo con éxito la confesión del conde Conwell con la técnica de la voz del muerto. Anunció públicamente su existencia ante la facción de los Ramos. La familia Klein pensó que sería reconocida tras sus hazañas, pero el verdadero problema era que ese cuerpo de 15 años no tenía la resistencia necesaria para seguir el ritmo. En medio de sus estudios, Klein mandó a Arin a dormir, si ya había terminado de jugar. La joven de cabellos rojos bufó con irritación, pues el joven maestro nunca jugaba con ella. Sosteniendo un libro, preguntó si no veía que estaba leyendo. Arin sabía que lo que tenía en sus manos era un libro de light novel. Entonces, él estaba jugando solo, no estudiando. A pesar de que la cubierta era de una light novel, aquella no era una historia común. El interior del libro estaba repleto de notas secretas sobre anatomía, circuitos mágicos y formaciones, todas relacionadas con la necromancia. Klein había descubierto que podía evocar 11 esqueletos como máximo. Actualmente, el control era estable, pero el número era pequeño. Su mayor problema actual era el maldito sacerdote Garrison. Parecía listo para exterminar cualquier semilla de necromancia. Para empeorar, Garrison ya sospechaba de él. Por eso, era necesario recuperar su poder antes de que el agente de la iglesia lo atacara. El protagonista, sin embargo, no sabía cómo hacerlo sin ser atrapado. Fue entonces que Lord Henkel apareció con algo. Habían recibido informes de apariciones en las minas. Los trabajadores los llamaban no muertos. Klein encontró la oportunidad perfecta y se ofreció como voluntario. Reveló que habían ocurrido casualidades en el lugar. Henkel preguntó si estaba bien. Klein aseguró que no habría problemas después del juicio por combate. Incluso Heinrich lo reconocía. Además, como se trataba de no muertos, Klein creía que eso estaba relacionado con lo que lo atacó anteriormente. Esta sería una oportunidad para usar su poder nigromántico, o al menos eso pensaba. Henkel envió a Dunkel para acompañar a Klein en el viaje. En la primera noche, acamparon en el bosque. Allí podían ver las estrellas. Klein asó un pincho de carne y se lo pasó al caballero mientras probaba la carne. Dunkel se ofreció también a asar carne, pero convirtió un bife jugoso en carbón quemado. Klein prefirió encargarse solo de la fogata. Klein descubrió algo durante la misión. Dunkel, el supuesto comandante de los caballeros, era completamente inútil en habilidades como cocinar o cazar. Dunkel se sintió avergonzado, pero Klein no se importó. Tenían más carne. Después de haber huido durante una década de los caballeros, Klein no le resultaba difícil arreglársela solo. Dunkel observó a Klein asar la carne y comentó: «Cuando te miro, joven maestro, siento que eres muy diferente a los demás de tu edad, escondiendo tu talento con la espada y tu espíritu durante la aprobación por combate. Por eso a veces pienso que realmente puedes ser la reencarnación de Artmont». El protagonista lo miró y le ordenó que nunca hablara así delante del sacerdote Garrison. El caballero sonrió, asintiendo. No quería comparar a su joven lord con Archmont, un ser de las tinieblas que convirtió a decenas de miles de personas del norte en no muertos. Al oírlo, Klein se quedó en silencio, guardando para sí lo que tenía que decir. De repente, la fogata se intensificó con el viento. Dunkel miró alrededor, extrañado por la ráfaga. Klein, sin embargo, advirtió con una mirada sombría: «Nunca más hables de ese tema». El caballero lo miró con sorpresa y miedo, pero sus reacciones cambiaron a susto cuando escuchó un grito. Un gran ataque estaba ocurriendo en una ciudad cercana. Los zombies se esparcían por las calles, atacando a la gente. Los zombies los acorralaban hasta que un brillo de luz apareció en medio de la oscuridad. La espada, cubierta por energía dorada, golpeó a una docena de zombies mientras Dunkel pasaba a su lado. Dunkel
De repente, escuchó un gemido de dolor y miró hacia atrás, preocupado por Klein, que en seguridad estaba derribando a otros zombies con su propia espada. El protagonista enfrentó al caballero. ¿Qué estás haciendo, Dunkel? Ve a salvar a la gente. El hombre asintió, y ambos continuaron derribando a los zombies. Algunas horas después, tras salvar a todos los aldeanos, se acercaron, agradecieron y preguntaron quiénes eran los dos. Dunkel se presentó como el segundo hijo de la familia Raylan, sorprendiendo a todos. Yendo directo al asunto, el caballero preguntó cómo habían aparecido esas criaturas. Analizando los cuerpos, Klein descubrió que era una forma de magia de reanimación, usada para revivir y controlar cuerpos. Como era de esperar, la misma técnica que lo atacó en el bosque anteriormente. Un hombre tartamudeando explicó que los incidentes comenzaron hace 2 meses, cuando la familia del conde restringió el acceso a la mina. Las personas comenzaron a desaparecer alrededor de esa época. Cuando el hombre reveló que los zombies eran todos residentes del pueblo, la atención de Klein fue capturada. Un hombre desesperado sostuvo los hombros de Klein. ¿Eres realmente un Ryanland?, él imploró. ¡Respóndeme! Dunkel se apresuró para alejar al hombre que gritaba entre lágrimas. ¡Suéltame! Hemos clamado por ayuda durante 2 meses y no recibimos respuesta. ¿Y ahora solo ustedes dos aparecen para preguntar? ¿Desde cuándo está pasando esto? El hombre se enfureció aún más. Entre las personas que la pareja derribó estaba su padre, un hombre que trabajaba día y noche, sin hacer daño a nadie. Cayendo al suelo, el hombre lloraba a gritos. ¿Por qué tenemos que sufrir de esta manera? Cada grito desesperado golpeaba al protagonista, trayendo recuerdos del pasado. Abrió la boca levemente, una aura oscura rebosando. ¡Cállate! De todo esto, ¿qué es mi culpa? No fui yo quien transformó a tu padre y a los demás en zombies. Si quieres descargar tu ira, debes elegir el objetivo correcto. Klein extendió la mano y surgió una energía. Incluso Dunkel se asustó. El protagonista murmuró: yo comando los espíritus inocentes que perecieron en agonía. Encenderé tu farol para iluminar tu camino. Yo, Klein Raylan, concederé tu deseo. Entonces, sigan mi comando. Las almas de los zombies abandonaron sus cuerpos, elevándose bajo el mando de Klein. Era posible distinguir en cada alma sus rostros y sentimientos. Una de las almas se acercó, como si transmitiera un mensaje. Klein escuchó y respondió: entendido. Mientras Dunkel abría los ojos preguntando qué estaba pasando, un hombre apuntó hacia adelante. Es la resonancia de las almas, una técnica utilizada hace 200 años durante la plaga del norte para liberar a las almas. El hombre, que hasta entonces lloraba, pudo ver a su padre entre la profusión de almas. Su padre sonrió levemente antes de unirse a los muchos otros que ascendieron hacia los cielos. Con el brillo de las almas desvaneciéndose, solo quedó la luz de la luna. Klein y Dunkel comenzaron a caminar, cuando recibieron instrucciones sobre dónde estaba la mina. Dunkel preguntó si había hablado con los espíritus. Klein explicó que no fue nada importante. Los espíritus agradecieron por ayudarles a hacer la transición y suplicaron por venganza. Dunkel repitió las palabras dichas por Klein, recordando el aviso del joven durante la fogata. Desenvainando la espada, Dunkel inesperadamente la apuntó hacia Klein. ¿Quién eres tú? Hace muchos años, Dunkel fue presentado al joven maestro Klein. El joven maestro que estuvo encerrado en el monasterio por 7 años regresó a la propiedad. El joven maestro maldito que se autodenominaba Archmond, pero lo que más impresionaba en él era una mirada completamente oscura, cercana a la nada. Era difícil creer que perteneciera a un niño pequeño. Dunkel aún recordaba el día en que comenzaron sus dudas. En la propiedad de la familia se encontró un gato sin vida. No mucho después, también se encontraron un segundo y un tercer gato. El número aumentó hasta 7 gatos. Los rumores comenzaron a extenderse sobre Klein usando necromancia. Decían que su madre también practicaba y que había una maldición en la línea familiar. Todos sospecharon de una sola persona. A diferencia de la atmósfera inquietante de la propiedad, el joven maestro miraba por la ventana. Desde el día en que regresó, parecía no tener interés en los rumores que lo rodeaban. Tal como decía todos, era sospechoso que el joven maestro fuera Arquimonde. Sin embargo, era muy joven y no debería tener ninguna relación con esos incidentes. Dunkel pensó en esto un día, mientras patrullaba. El hombre notó la luz de un farol, la siguió y vio al joven maestro caminar en la noche. Dunkel escuchó cuando el joven se dirigió al jardín. Con el farol en la mano y la espada en la cintura, caminó en silencio. Los cuervos graznaban en la entrada del cementerio familiar. Dunkel se preguntó por qué el joven iría a ese lugar. No pudiendo ver claramente debido a las tumbas, se preguntó si debería acercarse a verificar. Fue entonces cuando vio al joven arrodillado en el suelo. Ante él, había un agujero con los gatos encontrados. En estado de shock, el caballero preguntó qué estaba haciendo el chico. Klein reveló que iba a realizar una ceremonia para los pobres animales, limpiando los cuerpos de cada uno. Klein mostró las heridas en los gatos, causadas por una enfermedad infecciosa. Aunque inofensiva para los humanos, era fatal para los animales. Según Klein, si la enfermedad se propagaba,
Otros animales también se verían afectados. Dunkel lo observó con sorpresa y advirtió que sus manos quedarían heridas, recomendando que llamaran a alguien. El joven, con mirada distante, rechazó. Alguien tendría que hacer eso de todos modos, y él aceptó hacerlo. Pasaron muchos años. Ahora, Dunkel apuntaba la espada al joven, preguntando quién era. Klein respondió con una pregunta. ¿Recuerdas la primera frase de Berkel Highland? Afirmó como si la tuviera en la punta de la lengua. Son las acciones de una persona, y no sus raíces, las que definen a un ser. El protagonista asintió y afirmó, la razón por la que tú, un campesino pobre, puedes convertirte en el capitán de los caballeros y la razón por la que yo, hijo de madre extranjera, aún estoy vivo hoy, es precisamente por eso. Mirando ligeramente al caballero, concluyó, ya desde que salí del monasterio, la persona que pasó más tiempo conmigo fuiste tú, Dunkel. Hizo que el caballero tomara su decisión, creer que él era Artmon y seguir adelante con su golpe. Dunkel no tenía una respuesta, bajo la espada sin poder tomar una decisión. Solo tenía una certeza, aquel a quien servía era el segundo joven maestro de Highland, Klein, no algún demonio detrás del continente. Dunkel se sorprendió con la respuesta y agradeció antes de continuar su viaje hacia la mina. Una antorcha fue encendida. Por donde pasaban, encontraban esqueletos y su número aumentaba. Dunkel sentía el hedor de cuerpos que venía de la mina. Estos cuerpos, sin ninguna sorpresa, se estaban moviendo. Al ver 7 zombies, Dunkel se acercó a ellos. Mientras tanto, Klein canalizaba un hechizo. «Los convoco, respondan, les aseguraré carne para aplastar a sus enemigos». Los esqueletos antiguos se levantaron. Algunos asustaron al caballero. Bajo el comando de Klein, avanzaron hacia los zombies con gran velocidad. Alcanzaron a los muertos vivientes, que no reaccionaron a tiempo. Los esqueletos de huesos afilados los golpearon antes de que pudieran hacer algo. Dunkel nunca había visto esqueletos como esos. Recordó que los mercenarios de Dalton habían dicho lo mismo. Klein preguntó si esos esqueletos eran tan fascinantes, portando espadas de huesos afilados. Los esqueletos oscuros eliminaron a los enemigos rápidamente. Con el camino despejado, Dunkel siguió adelante. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara sonidos de zombies nuevamente. Dunkel alertó que había alrededor de 40 enemigos, superándolos en número. Klein lo escuchó. Extendió la mano hacia los zombies derrotados. «Libero las ataduras que envuelven sus cuerpos. Liberen sus almas atrapadas en agonía y obedezcan mi comando». Curioso, Dunkel preguntó qué estaba haciendo. Klein reveló que estaba convirtiendo a los zombies enemigos en aliados. Era una táctica usada cuando los nigromantes se enfrentaban. Se levantaron, uniéndose a los esqueletos convocados. Con el número de súbditos aumentando, Klein creyó que sería suficiente para avanzar. Los esqueletos lo rodearon, protegiéndolo, mientras esperaban el comando. Klein dio la señal y todos avanzaron como una unidad. Pronto vieron el primer grupo de enemigos. Cuando los zombies los notaron, los esqueletos ya blandían sus espadas contra ellos. Klein ordenó: «¡Retaguardia! ¡Apoya el ataque! ¡Continúa rompiendo la línea de defensa!». Los golpes de espada derribaron a los zombies uno por uno. Mientras los esqueletos luchaban, Klein y Dunkel avanzaban hacia el caballero. Era difícil creer lo que estaba presenciando. Los esqueletos eran considerados de bajo nivel entre los no muertos. No era posible creer que se movían ágilmente de esa forma, como un verdadero ejército. Tras avanzar, llegaron a una cámara iluminada por faroles. Docenas de zombies ya habían sido eliminados hasta llegar a ese punto. Dunkel miró a su alrededor, su mente trabajando rápidamente. Habían aniquilado una fuerza con más de 4 veces sus números en pocos instantes. «¡Impresionante!», Klein advirtió al caballero. «Entonces, a partir de aquí, seremos solo nosotros dos». Recordando que el caballero había afirmado que creía en él, Klein pidió: «Cree en mí hasta el final». Después de un tiempo desconocido caminando a través de los pasillos, Dunkel afirmó que habían ido demasiado profundo en la mina. Preguntó cuánto más necesitaban avanzar. Mientras hablaba, Dunkel sintió algo gotear en su rostro. Al pasarse la mano, vio un líquido rojo. Una voz murmurante, con fragilidad, fue escuchada. Dunkel levantó la antorcha. «¿Hay alguien ahí? Vamos a salvarlos. Respondan, por favor». Tan pronto como levantó la antorcha, Dunkel vio decenas de personas colgadas. Ellos suplicaban ser liberados o que el sufrimiento terminara. Al verlas, Klein entendió de inmediato que esas personas eran los aldeanos desaparecidos. Debían estar siendo utilizados como herramienta para magia. Se escucharon pasos de tacones altos, así como la voz de una mujer. Como era de esperar, me conoces muy bien. Cubierta con una capucha verde olivo y vistiendo ropa negra ajustada, la mujer, que solo mostraba parte de su rostro, completó el análisis del joven. Magia de reanimación. Es un hechizo que revive cuerpos, convirtiéndolos en familiares de alguien. Por eso se necesita una gran cantidad de cuerpos de alta calidad. Es conocimiento básico entre nosotros. Necromantes, ¿no? Klein la miró, preguntando quién era ella.
Una mujer que nunca imaginó que encontraría en ese lugar. Ella se quitó la capucha y lo saludó con su belleza. Ya ha pasado un tiempo, oscuridad del continente. Lord Artmond, el protagonista, abrió los ojos, confirmando la identidad de la mujer. Lejos de allí, de vuelta al educado Heinland, una joven levantaba una galleta, celebrando la victoria del combate. Siguiendo al joven maestro, Dunkel preguntó si debían ir directo a ver al Lord Henkel Artmond. Te pido que me esperes para cambiarme de ropa primero. Los dos seguían juntos con Arin, la dragona. Klein se detuvo repentinamente. Miró a su alrededor, creyendo que estaba siendo observado. Laia, la caballero, se escondió a tiempo, aunque no sabía por qué estaba allí. Necromancia, una palabra derivada de la mezcla entre necro y mantella, palabras que venían de cadáver y adivinación. Se refería a aquellos que invocaban almas para concebir oráculos y predicciones. Sin embargo, tras un cierto día, la necromancia se convirtió en el objeto de absoluto terror. La gran catástrofe, donde decenas de millones de muertos vivos invadieron el continente. El incidente de Artimón, este gran ejército sin precedentes que no comía, descansaba ni perecía, ignoró completamente toda la guerra convencional y literalmente devastó el continente. La guerra solo terminó cuando el héroe Berkel Heimland derrotó a su maestro, Archmond. Después de eso, aquellos fascinados por ese poder comenzaron a investigar la necromancia, uno tras otro, pero esto estaba limitado solo a la magia de reanimación. Al final, los necromantes fueron reducidos a meros magos de segunda categoría. Solo podían levantar algunos cuerpos para luchar, así como la mujer frente a Klein. En ese momento, la mujer de cabello rojo como el atardecer puso una mano en su pecho, presentándose. Soy Pale, una necromante. Tras su presentación, un silencio se instauró en la mina. Dunkel se sorprendió al escucharla dirigirse a Klein como Artmond. Sin embargo, lo que más le impresionaba era la abrumadora cantidad de maná que ella poseía. Ella había imbuido magia en su manto. Hasta donde Dunkel sabía, solo había pocas personas que podían infundir mana en materiales maleables. Él levantó la espada, apuntando a la mujer. ¡Tú ahí! Este es el joven maestro Klein. No oses llamarlo por un nombre de escoria como Arquimonde. Pello Río hizo un gesto, como si pidiera disculpas. Solo estaba bromeando. Creo que debo haber sido grosero con el joven maestro de los Heinland. Aún así, ella continuó. Pero sé de los rumores sobre ti y de la magia desconocida que sentía ahora. Definitivamente eres un nigromante como yo. Ella lo observó y comentó con desprecio. Para un nigromante, usar una espada es un poco... Antes de que ella concluyera, Dunkel alertó. Deja de hablar tonterías y responde a la pregunta. ¿Qué hiciste a estas personas? Yo aseguré una cosa. Un verdadero nigromante no depende de herramientas. Comandamos almas y controlamos espíritus. Mientras la boca de la mujer se movía, una energía oscura fue liberada. Afectó a cada una de las personas atadas. Sus cuerpos comenzaron a secarse y su energía vital fue robada, reuniéndose en un único punto controlado por Peyo. Extendiendo la mano mientras la controlaba, pidió permiso. Déjenme mostrarles el significado de la verdadera nigromancia. El amontonamiento de energía vital comenzó a tomar forma. Un brazo creció, gigantesco, con innumerables brazos menores saliendo de su carne. A continuación, una pierna tan grande como rostros, brazos y partes indescifrables podían verse en su estructura. Dunkel no podía creer lo que veía. Nunca se había encontrado con algo así en el campo de batalla. Aquello era definitivamente un cíclope, el monstruo gigante, varias veces más grande que la propia nigromante. Solo podía ser llamado un amasijo de cuerpos. El monstruo se inclinó hacia Peyo y la observó con su ojo principal. Ella extendió la mano, tratándolo como un ser frágil. Ven aquí, bebé. Lo siento. Debió ser difícil para ti esperar, ¿verdad? Lo sé. Con una voz oscura, le dio una orden. Hazme un favor. Aplasta a los dos. El cíclope comenzó a moverse, con un rugido que resonó en la mina. Corrió hacia Dunkel y Klein. El caballero se asustó con la velocidad del monstruo y trató de alejar a su joven maestro. Sin embargo, fue Klein quien lo empujó lejos. El puño del cíclope golpeó al protagonista, que no tuvo tiempo para esquivar. Klein fue lanzado contra una pared, golpeándola con fuerza. Cuando la nube de polvo se asentó, fue revelado sentado en el suelo y herido. El cíclope volvió a mirarlo y se acercó rápidamente, levantando un pie en su dirección. El pie estaba a punto de alcanzarlo, cuando una espada lo atacó. Dunkel actuó rápido, apretando los dientes con valentía. «No te atrevas a tocar ni un dedo al joven maestro». El pie del monstruo fue llevado junto con la espada. Klein se sorprendió con la hazaña de Dunkel. Incluso la nigromante abrió los ojos de par en par. El cíclope se desequilibró y su cuerpo cayó hacia un lado. Dunkel se preparó para atacar de nuevo cuando escuchó a Peyo aplaudir. Aplaudiendo, ella elogió. «Ese fue un golpe espléndido, señor caballero». Sin embargo, advirtió mientras la pierna del cíclope se regeneraba. «Con este nivel de talento, ni siquiera podrás dejar un rasguño en mi obra maestra». El cíclope avanzó después de que su pierna se regenerara. Dunkel no se importó. Su joven maestro había resultado herido para salvarlo. A pesar de tener un cuerpo que no podía lidiar con mana,
Dunkel se culpó por dudar que Klein pudiera ser Ardmond. Se esforzó al máximo en la lucha, esquivó la mano del cíclope, se acercó, golpeando la muñeca del monstruo mientras corría a su alrededor para atacar la pierna una vez más. El cíclope no permitiría que el caballero lo atacara en el mismo lugar 2 veces. Giró la parte superior de su cuerpo, su brazo como un látigo, intentando golpearlo y poniendo su vida en riesgo. Dunkel bloqueó los ataques, golpeando al monstruo varias veces. Desde las bocas repartidas por todo el cuerpo del cíclope, gritos resonaban con cada ataque recibido, solo para regenerarse después. Dunkel necesitó lidiar con esta regeneración. Avanzando contra el cíclope, saltó, subiendo por el cuerpo del monstruo. Usando al propio cíclope como escalera, levantando su espada, Dunkel se preparó para un golpe de arriba hacia abajo. Usando el peso de su cuerpo, la hoja afilada descendió rápidamente, pero el caballero se dio cuenta de que el propio cíclope ya se preparaba para atacarlo. Antes de que la espada tocara el cuerpo del monstruo, una mano gigante golpeó al caballero, lanzándolo contra una pared. El cuerpo de Dunkel fue aplastado contra las piedras, solo para caer al suelo inconsciente. Peyo estaba impresionada con el caballero. Él había superado lo que ella imaginaba. Su obsesión infinita por la nigromancia, tras innumerables experimentos, hizo que su conocimiento superara la singularidad. Finalmente, consiguió crear su propia variante que nadie más podía igualar. Por lo tanto, estaba segura de que esto era talento innato. Loca por el talento, Peyo reía locamente. Ni siquiera Ardmond podría crear algo así. Entonces superé el conocimiento de Ardmond. El cíclope extendió la mano, levantando al caballero. El cuerpo del cíclope se abrió, creando una boca pegajosa. Acercó al caballero a esa boca, con la intención de integrarlo a su cuerpo. En ese momento, la voz de un joven resonó por la cueva. Punto de conexión principal. Esta es la primera clave para sintetizar un cíclope. Peyo levantó la mirada, observando al chico que hablaba exactamente sobre lo que ella acababa de descubrir. La segunda cosa necesaria es la sutura central. Es el camino para enviar fórmulas y el nudo que une los cuerpos. Por eso sus miembros vuelven a crecer, incluso cuando son cortados. También es la fuente de su poder regenerativo. Después de revelar todo sobre el cíclope, Klein preguntó retóricamente, «Entonces, ¿cómo se derrota a esta cosa?» Él mismo reveló la respuesta. Golpear su cuerpo como lo hizo Dunkel es una pérdida de tiempo. Todo lo que se necesita es destruir un único núcleo. Y acabó secándose la boca. Klein preguntó con una sonrisa. Entonces, ¿dónde exactamente está ese núcleo? El núcleo de un cíclope no permanece en un solo lugar. Este punto es vital. Está directamente relacionado con su vida. Circula constantemente por el cuerpo, así como la sangre fluye por las venas. Peyo advirtió con una mirada de desprecio. Es imposible encontrarlo, porque sigue moviéndose. ¿No me escuchaste antes? Esa es una obra de arte. Algo a lo que he dedicado toda mi vida para crear. Ella extendió la mano hacia Klein. Poder necromántico surgía tan arrogantemente como su voz. Ante el talento, tú no eres nada. Ella dio una única orden al cíclope. ¡Aplasta! El gran monstruo corrió hacia Klein, rugiendo. Levantó su mano en dirección al pequeño chico. Hablar sobre talento hizo que el chico recordara memorias de su vida pasada. Memorias donde cortaba y destruía miles y cientos de cíclopes. Necesitaba expresar en palabras una sensación que permanecía tan viva como si hubiera sucedido ayer. Klein blandeó su espada y siguió el núcleo que corría dentro del cuerpo del cíclope, golpeando a Peyo. Abrió los ojos en pánico. El golpe de la espada meteoro no solo había impactado el cuerpo del monstruo, sino también a la propia necromante, cortando aquello que tocaba, como en las viejas memorias. Con un único golpe, Klein destruyó criatura y creadora, aplastando el talento del cual Peyo tanto se enorgullecía, despedazando el núcleo del cíclope, y aún con la cabeza lejos del cuerpo, Peyo todavía poseía algo de vida. Ella miró la escena ante ella. Un hombre apareció delante de ella, Ardmond, llevándola al otro lado con algunas palabras. Si fue por eso que dedicaste tu vida, quizás debas convertirlo en un pasatiempo en tu próxima